Muy bien, soy el estudiante Jason Ochoa Flores. Voy a explicar el ítem que me tocó en obra. Esta materia es práctica preprofesional y el ítem es muro de ladrillo cerámico más revoque fino planchado. Ok, vamos a comenzar lo más rápido posible. Este es el índice con mis objetivos, alcance, etcétera. Empezamos con el objetivo de explicar todo el proceso constructivo de este ítem, que es muro y revoque, ¿no? El alcance es entender el proceso y aprender mediante el avance, no tratar de explicarles con la finalidad, con la finalidad que he tenido yo, que es ganar experiencia en la obra de diferentes áreas, ¿no? Bueno, responsabilidades. Estaba el director de obra, el arquitecto, el contratista y el constructor, que era el capacitado para ejecutar los ítems. Normativas y permisos, muy importantes las normas y permisos que se obtengan. En este caso voy a explicarle mediante lo que he entendido y también lo que me han explicado en obra, que a la hora de ejecutar estos muros deben tener, cuando se va a hacer, por ejemplo, me tocó ver primero lo que eran las bardas, porque ya se habían hecho lo que eran las zapatas, lo que eran los cimientos y todo aquello, me había perdido gran parte de esa parte del conocimiento, ¿no? Entonces me tocó ver la gran parte de la ejecución del muro de lo que era la barda, y la barda no se ejecutó como se había ejecutado la parte de la vivienda, que era primero lo que eran las columnas y luego los muros. En este caso se ejecutó los muros y después las columnas este, para tener un proceso de avance bastante fácil, porque nada más las tablas las ponían en la parte de atrás y en la parte de adelante y listo. Era mucho más fácil. En ese caso se hacía un anclaje con unos soportes de fierro que se las doblaban en L de 10 centímetros. Eso se encastraba en lo que eran la columna y sujetaba, me decían, a lo que eran los muros, ¿no? Cada tres filas de muros se les hacía eso. Ahora también era muy importante saber que las juntas tenían que tener un mayor espesor de 2 centímetros, pero era recomendado 1,5 a 1 centímetro mínimo, tanto las juntas que van en horizontal o en vertical. Bueno, aquí en las normativas y permisos es muy importante también este, haber hecho esto de mi complemento, que es revoque. En este caso, si el revoque superaba los 5 centímetros de grosor, deberían contar con un dispositivo de anclaje que garantice la estabilidad. Eso lo vi también en anteriores obras que fui. En los revoques, el grosor debería ser mínimo 1 centímetro, 1,5 a 2 centímetros, casi igual que las juntas, ¿no? De ahí tiene un balance. Ah, bueno, me estoy olvidando. Bueno, lo voy a explicar acá en equipos y herramientas o más abajo. Para hacer lo que son los muros, mi ítem se ocupaba lo que era esta gaveta, que era de goma, de llanta en este caso. También se ocupaba lo que eran las reglas para ponerla en un extremo a otro extremo. En este caso se hacía esto en lo que era el muro de la barda, no en sí en el muro de la vivienda, porque ya los hilos se les jalaban de columna a columna, porque las columnas estaban este, perfectamente alineadas como deben ser, con plomada. Eso le decían ellos. Se utilizaba la plomada, también se utilizaba lo que eran la pala, el barilejo. Y obviamente la materia prima, el material, perdón, principal, que es el ladrillo. En el revoque, no sé si se llega a ver, ahora sí voy a explicar con el punto, con mi indicador. También se utilizaba lo que es la gaveta de goma, el hilo, que es muy importante. Esto hacían su maestra, me decía que era muy importante para que el resultado de la pared o del revoque salga bastante recto, como se ve acá. Se ponía una maestra en estos extremos y en horizontal se iba yendo hacia lo vertical para que vaya saliendo el mortero, ¿no? que sobrepasaba los 2 centímetros, o en este caso era 1,5, me decía. O verifiqué también eso, ¿no? A veces, a veces le pelaban, a veces no, pero siempre iba entre el margen de 1 y 2 centímetros. Se utilizaba el barilejo, la pala y la regla que está utilizando acá el maestro. En operación antes, durante y después. Aquí, en este caso, como ya dije, ya se estaba avanzando lo que era la vivienda en sí, pero yo estaba teniendo conocimientos y viendo también al mismo tiempo lo que era el proceso de muro de bardas, ¿no? Bueno, o sea, en una parte estaban haciendo lo que era
el revoque ya de la vivienda y en otra parte haciendo la ejecución de muros, muy importante. Eh, en este caso, el muro se hacía hasta una determinada distancia. Me decía el arquitecto que no simplemente tenía que pasar, digamos, la distancia de un maestro, que era un aproximado de 1,70 para poder llegar a poner el andamio, sino podía ser unos 50, unos 60 máximo, o hasta donde finalice el muro, ¿no? Que es obvio. Y luego se ponían lo que eran estos andamios metálicos para poder hacer ya la terminación final de lo que era el tamaño ideal de la barda. Ahí se puede ver que lo hicieron en dos pasos, lo que era el vaciado de las columnas, ¿no? De 1,10 m a otro 1,10 m. O sea, se vaciaba la primera mitad y luego la otra mitad cuando se elevaban los muros de arriba de la otra mitad. Eso lo hacían por una razón muy importante, porque si llegaba a ventear, los muros no iban a tener, por más que vos pongas el anclaje al acero, no hay algo rígido, una columna, ¿no? Por esa razón es que se vaciaba hasta la mitad y luego se vaciaba la otra mitad cuando se acababa el muro. Y en este caso vi que cuando le sobraba mezcla le ponían a donde sea, le echaban la mezcla. Mire, pude descubrir esto. Vi que aquí les habían sobrado mezcla de un vaciado y la habían botado y estaba seco, ¿no? Eso pude descubrir. Pero me decían que cuando sobraba mezcla era muy importante. Bueno, en este caso tenía ripio, pero en este caso solamente era un mortero que era arena y cemento nada más, arenilla y cemento. Se le daba una salpicada con lo que sobraba a lo que eran las instalaciones que se iban dando también. El salpicado de mortero le decían. Y luego, en el proceso de revoque, aquí, se le echaba, perdón, acá, se le humedece lo que es el muro. Se le va humedeciendo lo que es el muro para que luego se le vaya salpicando de esta manera el, el mortero, en este caso ya está seco, ¿no? Y bueno, luego se le va reguileando y por último se le utiliza lo que es una, un frotacho de madera para poder eh, em, tapar todos los hoyuelos que llegan a tener las imperfecciones de los muros. Y luego, después de haberlo tapado, lo que se hace con esta llana metálica fina, se le va planchando. Y los resultados eran así. En algunos casos que ya habían revocado los albañiles, quedaba húmedo al día siguiente, como se ve de esta manera. Era muy importante. Vi el proceso. En este caso estaban trabajando por, por metro cuadrado. Y lo voy a explicar acá, no lo voy a explicar más adelante porque, bueno, resulta que por metro cuadrado, me explicaba el albañil que cuando tocaba hacer esto por día, el maestro avanzaba lo que era mm, dos muros de 4x4, él me decía de 4x3, perdón, 4x3, dos muros, y cuando eran por metro cuadrado, él veía sus rendimientos y me decía que acababa un cuarto entero. En el después aquí ya tenemos, por ejemplo, lo que era la barda. Esto me tocó después sacarlo porque directamente me fui a ver lo que era el revoque. Me estaba perdiendo muchas cosas, me interesaba muchas cosas importantes en la obra porque el arquitecto era muy movilizado, nos mandaba de un lado a otro, pero sí se aprendía con él porque siempre nos explicaba cada detalle, cada procedimiento, y eso es lo que les estoy explicando ahorita. En este caso, cuando acabaron los muros, se pusieron a revocar lo más antes posible. Entonces, me explicaba el arquitecto que estos muros de las bardas no iban a necesitar básicamente un acabado con la llana de metal, ¿no? O sea, no iba a ser fino. En este caso era áspero, porque se iba a pilurear posteriormente. Y después de eso, también tocó explicarme en esta parte de acá también porque estaban vaciando lo que era la churrasquera. Esto lo hicieron muy rápido. Cuando me dijeron que iban a iniciar, eh, eh, yo no estuve en esos días. Estuvo mal los climas. eh, y básicamente ya cuando yo llego después de 3 días haberme faltado ahora, porque
así fue, ya se había ejecutado lo que era la churrasquera. Y le pregunté, esta razón es lo mismo que se dejaba acá en los muros, se le dejaba áspero, también se le dejaba áspero acá en lo que era la churrasquera, y me explicaba que era porque iba a llevar un revestimiento. Si a este muro se le planchaba, me decía que era muy difícil la adherencia entre la cerámica y, y el muro. Por esa razón que se dejaba áspero, ¿no? Y aquí tenemos algunos acabados que se iban dando. Aquí también. Aquí también se puede ver lo que era. Aquí ya lo dejaron salpicado porque este, bueno, no sé por qué. Pero bueno, aquí ya estaban finalizando lo que era una camarita, estaban vaciando aquí un vaciadito. Bueno, no nos compete eso, ¿no? Pero bueno, el avance era bastante rápido. Planta alta, planta baja tenemos aquí. Variables de mi muro, que, que básicamente el mío era de ladrillo y aquí es el de madera, ¿no? Preparación, instalación, terminación, materiales ocupados. La variable ya de mi revestimiento, mi variable 2 lo estoy haciendo de mi revestimiento de muro de piedra de laja. El otro era de mortero. Las piedras gruesas, las piedras agregadas, cuidado con lo estético, consejo práctico en este caso. Es lo que se hace, no me tocó ver, pero me explicaba el arquitecto que para esta variable tenía que explicar que aquí también como a la cerámica se le llega a dejar áspero y se le va ejecutando lo que es el cemento, cual va a pegar con lo que es la piedra laja. O también podría ejecutarse directamente aplicando el mortero y colocando lo que es la piedra laja al mismo tiempo. Podría ser, me dijo. Si se puede. Sistemas de integridad, aquí están, si se ha realizado o no, era muy estricto el arquitecto, así que tenían todos los registros de seguridad. Bueno, los albañiles eran los que a veces no cumplían. Sistema de integración, medio ambiente, de calidad, presupuesto y tiempo de ejecución de obra. Aquí tenemos, la planta baja tenía 158.24.4 metros cuadrados, la planta alta 221.55 metros cuadrados. Fue lo que hice un conteíto ahí rápido. Los planos no los teníamos, pero bueno. eh, Tuve que medir y descontar lo que eran puertas. Sé que tengo un porcentaje de error, pero ahí está mi cómputo métrico. En total, hacer lo que es el muro de ese hueco cuesta unos 50.000 bolivianos, ¿no? El presupuesto y tiempo de ejecución del revoque fino planchado. Tenemos aquí el ítem, la cantidad que fue de 140, descontando vano, puerta y, y ventanas, ¿no? En presupuesto me sale esto 37.216,40 con 40 centavos, ¿no? Análisis desde mi perspectiva. Bueno, el muro de 6 huecos es una solución constructiva, aparte de un avance bastante, como he visto, se avanza bastante rápido el avance de estos muros. En mediodía el albañil ya lo tiene hasta la mitad, como he visto, ¿no? Son muy rápidos, es muy rápido el avance por el tamaño, por el tamaño que tiene estos ladrillos. Y me dijo el arquitecto también que es muy ligero. Y aparte para hacer las instalaciones se pueden llegar a hacer cortes bastante fáciles porque tienen huecos, ¿no? Ventajas son ligereza, aislamientos térmicos, acústicos, costo accesible, facilidad y todo aquello. Recomendaciones, ¿no? La calidad del material es muy importante. Esto ayuda a estas líneas que tienen el ladrillo, ayudan a la adherencia para que pueda llegar a facilitar lo que era el revoque. La alineación es muy importante porque cuando los muros llegan a salir chuecos o algún muro sale chueco, no podés, eh, te exige a la hora de revocar tener algunos, como le decían ellos, no me acuerdo muy bien, maniobras le decían ellos. Aquí hay que hacer una maniobra porque el muro está muy sobresalido a la hora de revocar. Entonces, esto de la plomada es cosa seria, o sea, te tiene que salir bastante recto para cumplir con la normativa de los muros, ¿no? Hubo una ocasión donde estaba el arquitecto
renegando porque había un muro muy sobresalido. Entonces dijo, es costo, es material que se va a utilizar, ¿no? Y bueno, a la hora del corte y perforación se puede utilizar este tipo de cortes que es manual. O también vi en la hora que cuando había un ladrillo rajado con grietitas ahí en el medio era mucho más fácil con el barilejo darle en esa parte y ¡pac! Se quebraba. Y en otro caso se ocupaba lo que eran la máquina, pero no era a veces necesario porque siempre se traían lo que eran la mitad del ladrillo. Glosario. Al pato le decían barilejo. Esto me gustó bastante. El lugar donde se batía la mezcla le decían cancha. La cuchara, la pala. Al banco se le decía el albañil y eso. Gracias.